Day 2 of the exam o día 2 del examen. Nos encontramos en Diagnosis and Treatment Planning. Vamos a ver el punto número 2, el cual es Identify the chief complaint and understand the contributing factors. Es decir, identificar el motivo de consulta y entender los factores contribuyentes, por supuesto, relacionados a ese motivo de consulta. Comenzamos. Por acá tenemos un motivo de consulta que dice así: My front teeth really hurt. Es decir, mis dientes de adelante realmente me duelen. ¿Qué podemos nosotros interpretar cuando un paciente nos dice que sus dientes de adelante realmente le duelen? Podemos interpretar a partir de ese motivo de consulta, sin haber visto al paciente, que posiblemente a ese paciente le duelen los dientes de adelante porque puede ser que tiene caries. Por ejemplo, sería el primer factor contribuyente relacionado a un motivo de consulta. Dental cavities o dental caries. Por supuesto, yo sé que estos dientes son molares y que no corresponden con el motivo de consulta. El motivo de consulta habla de dientes de adelante, pero no todas las imágenes tienen que matchar perfectamente con el motivo de consulta. Creo que se entiende el objetivo principal, y el objetivo principal es entender el motivo de consulta, el chief complaint del paciente, y tratar de interpretar qué es lo que está queriendo decir ese paciente, cuál es su dolencia o qué lo trajo a la consulta. Nos ayuda a entender qué plan de tratamiento podemos elaborar para ese paciente. Por acá tenemos otro motivo de consulta. Tenemos el motivo de consulta que dice My teeth keep moving, es decir, mis dientes se continúan moviendo. ¿Qué podemos interpretar nosotros o qué podemos entender? Porque eso es lo que dice el objetivo del programa del board. Dice understand the contributing factors. ¿Cuáles son los factores que nosotros entendemos a partir de ese motivo de consulta? Si los dientes se mueven es porque tiene movilidad. Si tiene movilidad es porque probablemente tenga una enfermedad periodontal. Periodontal disease. Aquí tenemos una imagen en donde aparecen 4 estadios o stages of periodontal disease. La primera es cuando está healthy, que es la superior derecha. La imagen superior izquierda es cuando tenemos gingivitis. La inferior derecha, periodontal pockets, es decir, sacos periodontales. Y la 4 es cuando realmente tenemos periodontitis, ya tenemos periodontitis. Yo entiendo que quizás esta imagen tampoco se correlaciona perfectamente con el motivo de consulta, porque para que haya movimiento dentario tendría que haber pérdida de la lámina ósea, pérdida ósea sustancial como para que el diente comience a moverse. Además, esta imagen es de molares, los molares tienen varias raíces, entonces para que se mueva va a ser un poco más difícil. Pudiera ser que este paciente viene porque los dientes que él siente que se mueven o que se siguen moviendo, como él dice, keep moving, pueden ser dientes anteriores, que son dientes monorradiculares, que es mucho más fácil que se mueva. Pero a pesar de lo que estoy explicando, creo que se entiende el punto. El paciente viene diciendo que sus dientes se mueven, lo más probable es que haya perdido hueso, y si hay pérdida ósea o ha perdido hueso es porque probablemente tenga una periodontitis. Este paciente viene diciendo en su motivo de consulta, My tooth hurts a little. Es decir, este paciente tiene diente, pero en solo un diente tiene dolor y le duele un poquito nada más. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros de este factor contribuyente? ¿O qué factor contribuyente pudiéramos otorgarle a este motivo de consulta? Si a este paciente le duele solo un poquito y además le duele solo un diente, puede ser que este paciente tenga tooth sensitivity, es decir, sensibilidad dentaria. Tendríamos que comenzar a hacer una anamnesis, comenzar a hacerle preguntas al paciente, cuál es el diente, determinar que realmente sea ese diente, determinar si la sensibilidad viene dada al frío o al calor y qué es lo que está pasando con ese paciente. Pero así, primera capa, en primera instancia, escuchando el motivo de consulta, podemos entender el factor contribuyente. Miren este otro motivo de consulta. My lower left jaw is throbbing. Mi mandíbula inferior izquierda está palpitante. Es decir, él siente que a nivel de su mandíbula izquierda, asumiendo que existiese una mandíbula derecha, esa mandíbula izquierda inferior le está palpitando. Ahí está la palabra throbbing, no es una palabra muy común, es una palabra que pueden agregar a su sistema de bitácoras, a los cuales quienes hacen este curso
conoce muy bien. Pudiéramos asumir entonces que ese paciente tiene un dental abscess, es decir, tiene un absceso dentario. Sí, yo entiendo que esta imagen es una imagen con un absceso que está en maxilar, no en mandíbula, pero se entiende el objetivo y es que si está palpitando, posiblemente es porque haya un absceso. Ese absceso probablemente está buscando salir y entonces o está buscando una salida y por eso el paciente siente que está palpitando. Probablemente porque hay ahí una unidad dentaria que requiere de un tratamiento de conducto. Entonces, este sería, por ejemplo, un caso en el cual nosotros a través del motivo de consulta entendimos cuáles serían los factores contribuyentes. El siguiente se trata sobre trauma or injury, es decir, heridas o traumas. Para hablar de heridas o de traumas, tenemos que entender que nuestro campo, como lo es cabeza y cuello, podemos tener heridas o traumas en huesos, particularmente de la cara, del cráneo, especialmente en la mandíbula y también a nivel dentario. Esas son las entidades anatómicas que pudieran llegar a presentar un trauma o una herida. Vamos a verlas las tres y para eso vamos a ver sus clasificaciones. Comenzamos con este motivo de consulta. Dice, the left side of my jaw hurts and is swollen. Es decir, la parte izquierda de mi mandíbula me duele y además está inflamada. Ese es el motivo de consulta de este paciente. Podemos deducir para efectos de este ejemplo que el paciente tuvo un trauma o una herida. A continuación voy a describir la clasificación de Dinkman y Nadbix. Lo que hicieron fue dividir la mandíbula en 7 tramos. Esta imagen no tiene una rayita roja que debería tener acá punteada, pero es una imagen de Google Imágenes. Básicamente esto es lo que ellos hicieron, dividieron la mandíbula en 7 regiones, determinando cuál región se fractura con mayor probabilidad o estadísticamente hay más probabilidad de que se fracture, entendiendo que cerca del cóndilo se fractura mayoritariamente a nivel del ángulo de la mandíbula y luego moviéndose hacia anterior directamente hacia el mentón con 22% y 16%. Básicamente esta clasificación lo que hace es classified 7 regions for fractures allocations, es decir, la sínfisis, el cuerpo de la mandíbula, toda esta parte de acá, el alveolar process, el angle, el ángulo de la mandíbula, el ramus, condyle process, el proceso condilar, coronoid process, proceso coronoide, with a cartographic mapping of the sites displayed on a hemimandible. Es decir, se mapeó una cartografía, se determinó todas las partes de este mapa, que sería la mandíbula, y se determinaron las zonas con las cuales se podía fracturar desde la hemimandíbula o la mitad de la mandíbula. Por supuesto, es equivalente para la otra mitad. Por acá tenemos un tipo de fractura llamada green stick fracture. La green stick fracture occurs when a bone bends and cracks. Es decir, ocurre cuando el hueso se dobla y se agrieta en vez de romperse completamente en piezas separadas. Es decir, es cuando se cae, se agrieta, pero las piezas no se separan, no se terminan de separar, sino que simplemente se agrieta. Is a partial thickness fracture where only the cortex, es una fractura de grosor parcial en donde solo la corteza del periosteum are interrupted on one side of the bone. Es decir, el periósteo, la corteza, se dobla, se agrieta, pero no se termina de separar por completo, como dice aquí. Instead of breaking completely into separate pieces. Ok, entonces este es el tipo de green stick fracture. Por acá tenemos el compound fracture o la fractura compuesta, fracture in which an external wound involving skin, mucosa or periodontal membrane communicates with the break in the bone. Es decir, es una fractura en la cual una herida externa que involucre la piel, la mucosa o la membrana periodontal se comunica directamente con el hueso roto. Es el tipo de fractura compuesta de Dinkman y Nadbix. Por acá tenemos el simple comminuted fracture, que es una fractura en el cual el hueso se ha astillado o incluso se ha aplastado por completo. Splintered se pronuncia esta palabra. Is a fracture in which the bone is splintered.
or crushed. Asimismo, como tenemos el simple comminuted, tenemos el compound comminuted. Y también tenemos la fractura simple o el simple fracture. Esa es toda la clasificación de Dingman y Natwix. A quienes hacen el curso con nosotros les hemos dicho que es muy importante, o al menos para este board, es muy importante conservar los derechos de autor. Es decir, en este país hay una cultura por preservar el derecho de autor, cultura que en Latinoamérica está en completo desuso. Es decir, no vamos a engañarnos, en Latinoamérica no existe una cultura de respetar los derechos de autor. Asimismo pasa porque a nosotros nos enseñaron, no sé si estas nuevas generaciones, por ejemplo, a llamar a esta clasificación clasificación de las fracturas, pero no a decir que lo hicieron unos señores llamados Dingman y Natwix. Y aquí en Estados Unidos toman mucho en cuenta los nombres de las personas que crearon las clasificaciones, de manera que no les sorprenda que en un examen le aparezca, según la clasificación de tal autor, cuál de las siguientes opciones es la respuesta correcta. Quizás usted sabe la clasificación, usted podría deducirla, pero no sabe cuál es el autor de dicha clasificación. Por eso es importante que aunque nosotros sepamos las clasificaciones, porque quiero decir, todos somos odontólogos, es bueno volver a repasar, volver a leer, tratar de volver a instruirse y tratar de volver a seguir el hilo de lo que estamos haciendo, dándole continuidad a el nuevo proyecto en el que nos hemos enmarcado, que es el de aprobar este board, que es el de entrar en un país en el que tiene incluso hasta una clasificación dentaria diferente. Entonces es muy importante que ustedes manejen todos los autores de todas las clasificaciones, de todos los síndromes y de todas las enfermedades que vayamos viendo en este curso. Aquí vamos a hablar ya de otra clasificación. Miren este motivo de consulta. Dice, my face is broken, es decir, mi cara está rota. Este chief complaint está raro. Realmente una persona que se rompa la cara no va a ir al odontólogo. Preferiría ir, por supuesto, a una emergencia, a una sala de emergencia médica. Quizás si esa persona se rompe un diente, que va a ser nuestra siguiente clasificación, la clasificación de las fracturas dentarias, la persona acuda al dentista. Pero habiéndose roto la cara, es bastante difícil que acuda al odontólogo. Sin embargo, para efectos del board, todo es posible. Vamos a ver la clasificación del Lefort. Quizás los que hablen francés dirán que se llama Lafort, pero como sea que se diga, Lefort fractures o las fracturas de Leforte. Básicamente lo que hace Leforte es que dice Lefort injuries are complex fracture of the mid face. Son todas fracturas complejas de la mitad de la cara. Is presented in skulls, se presenta en los cráneos, por supuesto, that were subjected to blunt force trauma. Es decir, golpes que hayan sido con objetos romos. René Lefort, que fue el que creó esta clasificación, lo que hizo fue experimentar las áreas determinadas que eran más débiles en el maxilar. Y a estas líneas las designó como lines of weakness, es decir, las líneas de la debilidad, where fractures occurred. Es decir, si tú te golpeas con un objeto romo en cualquiera de estas líneas, cualquiera de estos dibujos, que son las líneas de la debilidad de René Leforte, lo más probable es que te fractures. Ahora vamos a ver el dental trauma, es decir, los traumas dentales. Supongamos que usted tiene un motivo de consulta que dice I broke my tooth on popcorn. Esto es bastante común. Los pacientes siempre dicen que se rompen los dientes comiendo un sándwich o comiendo cosas muy blandas, cuando realmente estaban destapando una soda de 2 litros con los dientes. Por acá tenemos los types of cracked tooth, las formas o los tipos en los cuales normalmente se craquea o se agrietan los dientes. Tenemos la fracture cusp, una fractura de cúspide. Incomplete crown fracture es una fractura incompleta porque sucede en el medio. Tenemos la versión extendida del incomplete crown fracture, que es el incomplete crown root fracture, es decir, que baja hacia la raíz. Tenemos la que hace el split tooth, que prácticamente pica el diente a la mitad. Y tenemos las más dolorosas, el vertical root fracture, es decir, la ruptura de la raíz de forma vertical. Estos son los tipos de agrietamientos que puede llegar a tener un diente. Debido a la profundidad que tenga la fractura, podemos tener fracturas en el enamel fracture, solo en esmalte. Pudiéramos tener
enamel dentin fracture. Podríamos tener una más superficial o incluso una peor todavía que sea muchísimo más profunda, como es la de este caso. Miren este motivo de consulta. Dice, I'm still having tooth pain. Es decir, todavía tengo dolor en mi diente. Puede ser que esta persona se haya golpeado el diente, hayas pensado que el pedazo de diente que se le cayó era lo que le dolía, le restauraste la unidad dentaria y resulta que la fractura fue a nivel del hueso. En este caso, hueso alveolar. Por supuesto, muchas preguntas, ¿por qué no tomaste una radiografía? Un montón de cosas más, pero yo entiendo que es bastante rebuscado, pero sería eso. Se puede presentar algo llamado alveolar fracture. Y estoy tratando de combinar la imagen de alveolar fracture junto con este motivo de consulta. I'm still having tooth pain. Por acá tenemos el crown root fracture without pulp involvement, lo cual es poco frecuente, pero pudiera llegar a pasar. Un diente que se llegue a fracturar esmalte, dentina y llegue incluso hasta raíz, pero sin tocar ningún cuerno pulpar o ninguna parte de la pulpa. O podemos tener el más doloroso de todos, que es el crown root fracture with pulp involvement, es decir, que involucra la pulpa y por supuesto este diente está muerto. Parte de los dental trauma también está la diferencia entre infraction y concussion, que básicamente el concussion lo que hace es lastimar todo el ligamento periodontal junto con parte del hueso. El infraction es simplemente una fractura tipo infracción que raya o que parte el esmalte de esta forma. Pudiéramos tener que parte del dental trauma sea un lateral luxation, en donde el diente se mueva de su alvéolo lateralmente, y pudiéramos tener también el intrusion, que básicamente es el golpe fue, digamos, en dirección contraria a la unidad dentaria y eso hizo que la unidad dentaria se fuera más allá del fondo del alvéolo dentario. Entonces eso hace que el diente entre más, por así decirlo. Por acá tenemos el subluxation, que básicamente es la subluxación de solo una parte de esa unidad dentaria. Y podemos tener también el root fracture, que es solamente la ruptura de la raíz. Dentro de los traumas y las heridas podemos tener el extrusion, que sería el contrario del otro. En vez de ser hacia adentro, se sale pero no se termina de salir por completo, porque la salida completa de una unidad dentaria se conoce como avulsion o avulsión. Miren este motivo de consulta. Dice, I am here to get my wisdom teeth taken out. Basado en este motivo de consulta, ¿cuál creen ustedes que sería el factor contribuyente que se puede entender a partir de él? Pudiera ser que ese paciente tenga un impacted teeth, es decir, que ese paciente, ese tercer molar, esté tocando o molestando al segundo molar. Es decir, la erupción de ese tercer molar es un poco atravesada o disruptiva. Para los impacted molars o impacted third molars hay toda una clasificación que es la clasificación de Winters. De nuevo, esto es lo que yo les venía diciendo. Quizás ustedes ya se saben la clasificación de los molares impactados, pero no sabían que era la clasificación de Winters. Entonces, si a ustedes les sale una pregunta y le dicen sobre la clasificación de Winters, dígame tal y tal cosa, usted no sabe, porque no sabe quién es Winters, porque no sabe que Winters fue el que creó la clasificación de los impacted molars o de los molares impactados. Entonces, ojo con eso. Por supuesto, en la clasificación de Winters tenemos aquellos que impactan de forma vertical, aquellos que impactan de forma horizontal. Este es el clásico meme con el troll face en este diente que está súper disruptivo. Tenemos aquellos que son distoangulares y aquellos que son mesioangulares. Tenemos los que son bucolingual y tenemos los que son others, que en este caso sería, bueno, una absurdez total, pero es posible. Es decir, el diente completamente el germen invertido y por eso el diente salió en esta dirección. El siguiente es un motivo de consulta que pudiera estar relacionado con malocclusions, es decir, con mala oclusión. Este motivo de consulta es un motivo general. El paciente dice, I'm here for dental follow-up, es decir, vengo por mi chequeo general. Puede ser que este paciente ya se haya atendido toda su fase aguda y ahora venga simplemente lo que continúa en el plan de tratamiento, que viene siendo las maloclusiones. Por supuesto, esto es clase 1, este paciente es un class 1. Hay un normal molar relationship, es decir, tenemos nuestra clase de angle en esos dos molares, is present, pero but there is crowding
misalignment on the teeth, rotations y otras irregularidades con el alineamiento. Es decir, sí, un paciente puede estar en clase 1 molar, pero sus dientes anteroinferiores pueden estar apiñados, pueden estar mal alineados, puedes tener premolares que se encuentren rotados, incluso pudieras tener crossbites, es decir, mordida cruzada. Y por supuesto, este tratamiento entonces es para un paciente que tenga una maloclusión a pesar de que es clase 1. El class 2 se divide en Division 1 y Division 2, División 1 y División 2. El clase 2, División 1, the anterior maxillary teeth are tilted forward or proclined, presenting a large overjet. Es decir, los dientes de adelante están inclinados hacia adelante o están proclinados y por ende eso causa un overjet bien grande. Evidentemente, si el diente está inclinado hacia adelante, hay más espacio entre estos dos dientes, lo que hace que el overjet sea mucho más largo de lo normal, porque por supuesto aquí hay un espacio. Class 2, Division 2, the anterior maxillary teeth are retroclined, creating a deep overbite. Es decir, como los dientes están inclinados hacia adentro, entonces se crea un overbite muy profundo. Esta no es una imagen que demuestre un overbite profundo, tendría que estar completamente cerrada la boca, pero haz de cuenta que estos dientes van a prácticamente terminar justo por decir aquí. Y luego está el Class 3 malocclusions, en donde the mesiobuccal cusp of the upper first molar falls posterior to the buccal groove of the lower first molar. Es decir, cae por detrás del surco bucal del primer molar, como justo tenemos acá. Voy a usar el mismo motivo de consulta que usé anteriormente, porque también es aplicable. Here for dental follow-up, para la cita de chequeo regular o para la cita de seguimiento. Y resulta que también pudiera ser que el paciente tiene bruxismo. Ya superamos la fase aguda y ahora viene la de fase correctiva. Resulta que el paciente tiene bruxismo o bruxism y por supuesto ese paciente hace grinding, clenching o hace incluso tapping, que son los tres sonidos que hace normalmente o que se hacen durante el bruxismo. Grinding es literalmente rechinar, como en el sonido que se hace cuando intentas sacarle filo a un metal. Clenching es apretar la mordida muy fuerte. Y está tapping, que es el sonido de morder. Este sonido lo hacemos a veces si tenemos frío. El sonido que hacen los dientes cuando se tocan, porque tiembla, por ejemplo, la mandíbula por el frío. Aproximadamente ese sería el equivalente. Miren este otro motivo de consulta. I have a really big space between my front teeth and I want braces. Este dice, tengo realmente un espacio bien grande entre mis dos dientes frontales y necesito brackets, es decir, necesito ortodoncia. Este puede ser otro motivo de consulta que el factor contribuyente me lleva a que el paciente necesita entonces de orthodontics, es decir, de ortodoncia. Este paciente realmente está hablando o da a entender que es un diastema entre sus dos dientes de adelante, es decir, sus dos incisivos centrales. Estas dos imágenes no tienen nada que ver con este motivo de consulta, pero sí, esto es bastante común. Este justo tiene un espacio detrás del canino, entre el canino y el premolar. En esta imagen hay un espacio entre también el canino y el incisivo central porque los laterales están muy hacia atrás. Es decir, no hay que ser un experto para determinar que aquí hace falta ortodoncia. Por cierto, así fue como quedó este paciente luego de su tratamiento de ortodoncia. Estas imágenes fueron obtenidas de Google Imágenes, por eso coloco la contraparte que es esta y para que sepan que las conseguí allí. Esto es un tratamiento entonces de ortodoncia. La ortodoncia también puede ser un motivo de consulta. Alguien que venga directamente y diga, oye, yo tengo estos espacios acá, me hace falta un tratamiento ortodóntico. ¿Qué tal este motivo de consulta? My lower right jaw is sore. Es decir, este paciente dice que su mandíbula inferior derecha tiene una llaga. Esto puede ser un motivo de oral ulcers or lesions, en donde el paciente tiene entonces unas úlceras. Y fíjate que esto no está a nivel de la mandíbula, sino en el labio inferior, para efectos de esta imagen, que también es de Google Imágenes, por cierto, pero
se entiende que esto entonces es una llaga o un afta o unas aftas. Miren este otro motivo de consulta. I can't open my jaw normally. No puedo abrir mi mandíbula normalmente. Al nosotros ver este motivo de consulta, o al paciente decirnos este motivo de consulta, automáticamente sabemos que este paciente tiene problemas en la articulación temporomandibular. Es decir, este paciente tiene un TMD, un desorden temporomandibular, un Temporomandibular Joint Disorders, y por ende necesita un tratamiento especial para poder recuperar la apertura bucal normal, que debería ser de al menos 40 milímetros. Miren este motivo de consulta. Este motivo de consulta o chief complaint dice: My dentures are really bothering me. Mis dentaduras realmente me están molestando. Este motivo de consulta nos hace pensar en un factor contribuyente llamado prosthetic issues. Es decir, el paciente tiene problemas con su prótesis. Puede ser que un paciente diga: vengo porque me falta una unidad dentaria, necesito una prótesis, o, como es el caso de este paciente, ya tiene una prótesis, pero realmente lo está empezando a molestar, le está empezando a incomodar. También puede ser que el paciente dé un motivo de consulta como el siguiente: I am here for a cleaning. Es decir, el paciente viene por una simple limpieza, y eso nos hace pensar, aunque esta no es una imagen llena de sarro, que tiene muchísimo sarro, pero que el paciente tenga gingivitis, es decir, que tenga gingivitis. Miren este motivo de consulta. My tongue looks and feels strange. Esta persona dice: mi lengua se ve y también se siente rara. Yo coloqué esta imagen, que realmente este motivo de consulta sí se expresa con molestia en la lengua, pero más que todo para toda la boca, ya que una de las características es la resequedad. Esto se llama dry mouth, y es básicamente la lengua se siente rara y se ve rara porque se ve más reseca, se siente más extraña, más rugosa porque está también reseca. Entonces esto es una resequedad bucal, es dry mouth. Esto está relacionado íntimamente con Sjögren, el síndrome de Sjögren. Otro nombre que también tienen que recordar: el síndrome de dry mouth, de boca seca, característica clínica la serostomía, da a pensar que este paciente pudiera llegar a tener síndrome de Sjögren. Bien, hasta aquí el punto número 2 de Diagnosis and Treatment Planning. Recuerden que si desean adquirir el curso pueden escribirnos al WhatsApp que aparece en pantalla o al correo electrónico. Nuestro curso es una aplicación que pueden tener en su tableta o en su computadora y también en sus dispositivos móviles, aunque no recomiendo el uso de dispositivos móviles para estudiar, porque el dispositivo móvil hace que las personas se distraigan, comiencen a ver redes sociales y no presten atención, ya que, como sabrán, al estar usando el teléfono existen algo llamado notificaciones que distraen a la persona mientras estudia. Por eso recomiendo descargar nuestra aplicación en tabletas y también usarla en ordenador regular como en la computadora. No olvides preguntar por nuestro curso para que puedas adquirirlo y te puedas preparar de la mejor manera para el INBDE, y de esa manera tengas tu éxito garantizado. No olvides seguirme en Instagram, Acapun Institute, en TikTok, Acapun Institute, y en YouTube. Por favor, no se les olvide darle like a este video, suscribirse y compartirlo con alguien con quien ustedes consideren que les vaya a ser útil. Mi nombre es Pastor Colmenares y nos vemos en la siguiente clase.